que al interior del Partido Republicano hay una lucha. Y es una lucha porque no todos están a favor de la política de subir los aranceles. Pongámonos a pensar que la ideología política de los republicanos es el libre comercio, las bondades del capitalismo a través de la competencia, de la sana competencia. El libre mercado que le miente. Pero ¿qué es el Partido Republicano hoy? No se lo tomó Trump. Al interior del Partido Republicano hay diferentes líneas. Y otro también, los principales empresarios de los Estados Unidos creen, en el libre mercado. Y otro elemento es que, en el 2016-17 obligó a México y a Canadá a renegociar el Tratado de Libre Comercio, que al final se suscribe en el 2018, sale una declaración de Donald Trump diciendo que la renegociación del TLC era lo más increíble que había pasado. Y ahora incumple el Tratado de Libre Comercio y quiere obligar a estos dos países, con la subida de aranceles en temas que no son de naturaleza que abarque el Tratado de Libre Comercio. Entonces creo que ahí estamos frente a ciertos elementos que, como economista no nos cuadra, ¿verdad? Porque aparte de los aranceles, las cuotas, que son políticas comerciales que usualmente los formuladores de política comercial usan para apoyar a sus productos de origen nacional. Pero a la larga, también muchos analistas en Estados Unidos sostienen que si se llega a concretar la subida de aranceles, que en el caso de China sí se hizo efectivo, ahora recordemos que ya China viene de subida de aranceles de la primera administración, y que Biden mantuvo esos aranceles. Y a pesar de eso, pues el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China se ha venido amplificando. ¿Qué es lo que significa? Expliquemos eso del déficit comercial, porque yo entiendo, doctor, que Estados Unidos, su principal socio comercial es China. No, es México. ¿A nivel mundial? Sí, a nivel mundial. Es México, su principal socio comercial, es Canadá, y en tercer lugar es China. Pero lo que quiero llegar es a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es a favor de México, hay un superávit por parte de México, igual sucede con Canadá, igual sucede con China. Lo que quiero poner sobre la mesa es que la subida de intereses no ha ayudado en el caso de aranceles a China, pues no ha ayudado a restablecer su competitividad. Por el contrario, se ha amplificado. O sea, el déficit ha crecido. Su déficit bilateral ha venido creciendo. ¿A favor de quién? De China, obviamente. ¿Por qué? Porque la estructura de producción de la mayoría de productos chinos se basan en la innovación y en la difusión tecnológica. Entonces, claro, y por otro lado, ¿quién es realmente que paga los aranceles cuando entra un producto en los Estados Unidos? Son los importadores norteamericanos, son las empresas norteamericanas que importan esos productos chinos, y que automáticamente se les carga en sus cuentas bancarias el pago del arancel. También incluso algunos empresarios de manera jocosa dijeron, bueno, si hay algún empresario chino que me quiere pagar los aranceles, pues bienvenido sea. Pero la mayoría de empresarios vienen a desmistificar el relato de Donald Trump, donde dice que los aranceles, quienes los van a pagar son los chinos, son los mexicanos o son los canadienses. Eso no es cierto. Quienes van a pagar son los importadores norteamericanos, y dependiendo de los grandes flujos de importación que haga esta empresa norteamericana con sus socios, va a tener o no poder de negociación de decirle, mira,
me han puesto aranceles, ayúdame y bájame un poco el precio, ¿verdad? Pero en otros casos, en la mayoría de productos no va a ser posible porque los volúmenes comprados son pequeños y esto lleva al dilema al importador. ¿Qué hago? ¿Asumo yo los costos del arancel? Le subo 25% al precio de mi producto. O en la mayoría de los casos, como ha sido toda la revisión de la literatura en Estados Unidos, terminan trasladando ese incremento de los aranceles en el precio de venta final a los consumidores. Ayer decía Jaime Bailey desde la Florida, periodista que tiene su programa ahí, decía, bueno, pero si la política de incrementar el 25% de los aranceles fuera tan buena, tan fabulosa, porque todo para Donald Trump es como una hipérbole, ¿verdad? Fuera tan magnífica, ya hubiese aplicado. ¿Por qué dejar un mes? O sea, entonces yo entender que es como una política, utiliza geopolíticamente el tema de los aranceles como un garrote. Y lo peor que lo hace con sus principales socios comerciales, con sus vecinos. Incluso, o sea, no le importa que sean... Incluso si la OMC, la Organización Mundial del Comercio, funcionara, porque no funciona, los Estados Unidos, otra institución mundial que no funciona, le caería, ¿verdad? México y Canadá, si se concreta la subida de los aranceles, pueden ir ante la OMC y denunciar. Ya China lo hizo. China ya fue, pero eso es más simbólico. Ahora, la capacidad de negociación que tiene China ante la subida de los aranceles, bueno, voy a subir los aranceles, no me impacta tanto en mi estructura competitiva, pero te voy a restringir una serie de productos que son necesarios para la fabricación de tus chips, para que Nvidia fabrique los chips. ¿Y qué son estos? Pues bueno, el litio, las tierras raras, que solo se negocian en la bolsa de Shanghai y solo China tiene este tipo de productos. Bueno, litio sí hay, pero las tierras raras, la mayoría las concentra China. ¿Y eso qué implica? Que todo el sistema tecnológico requiere de estos insumos para el proceso productivo, ¿verdad? Entonces, paradójicamente, China se da el lujo de restringir las cuotas de exportación de este tipo de insumos que son no necesita subir aranceles, con solo que le diga, mira, ya no se van a ir 100 millones, sino que 50 millones de este producto, entonces... Exacto, y de nuevo desmistificar la idea que quien está pagando los aranceles son los chinos, no, son los importadores norteamericanos. Y esto creo yo que es muy importante a la larga que va a pasar al interior de los Estados Unidos. Ya lo vienen advirtiendo. Ayer leía yo un artículo de Wall Street donde planteaba con ejemplos, con estudio de casos donde se entrevistan empresarios y donde dice, mire, yo lo que he hecho es trasladar el precio cuando me han subido los aranceles. ¿Y esto qué significa? Que la canasta, digamos, de los estadounidenses va a subir en términos de precios. Pongámonos a pensar que la mayoría de alimentos provienen de México, que la mayoría de insumos, por ejemplo, la energía eléctrica, petróleo, los insumos para fabricación del acero provienen de Canadá. Entonces ahí son válidas las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice... Estados Unidos no necesita porque los alimentos que consume Estados Unidos provienen de México. Decía alguien ayer, ya me imagino los gringos en el Super Bowl. Los que no van a tener aguacates para el guacamole de los nachos. Bueno, de hecho un congresista el otro día se lo puso. Y la cerveza Corona también. Eso, un congresista o un senador de Estados Unidos, no sé si vieron ese video, les decía, miren, con eso del 25%, ustedes saben cuánto va a costar el guacamole en el Super Bowl y no vamos a tener las coronitas. Exacto. Ajá. Vaya, pero entonces, ¿para qué lo hace? Si él sabe que le van a subir los precios. Es un tema de geopolítica, ¿verdad? ¿Es discurso? No, es un discurso... Garrote. De lucha, pues de lucha, de imposición respecto no solo a sus socios comerciales, sino al mundo. No olvidemos que incluso Donald Trump
ha acusado a los BRICS, que representan casi el 45% de la población del mundo, les ha dicho, ustedes ya no están utilizando el dólar como moneda de transacción, pues les voy a imponer un arancel del 100%. No, pero sí lo siguen usando. En la cumbre de Kazán se especulaba que querían tirar su propia moneda o su propia divisa, pero... Sí, a criterio de Donald Trump, él piensa que los BRIC lo que quieren es sustituir el dólar por una moneda propia. Ahora, es cierto que la construcción de esa moneda está en pañales por parte de los BRICS, pero actualmente sí están negociando con sus monedas. Es decir, China con su moneda yuan respecto a, digamos, Rusia con el rublo. Entonces, ¿pero por qué lo hacen? Lo hacen para reducir los costos de transacción. Claro. ¿Por qué? Porque si vengo yo y quiero exportarle a Rusia autos eléctricos, tengo que ir al mercado internacional, comprar dólares y luego pasarlos. Bueno, es todo un proceso. El sistema SWIFT lo utilizan. Este es otro elemento muy importante que tú abordas. El SWIFT es un sistema de transacciones con hegemonía del dólar, pero lamentablemente los Estados Unidos lo están utilizando como geopolítica. Han suspendido que utilicen el SWIFT, Rusia, Irán y otra serie de países. Entonces, ¿qué sucede? Si ya no deja que utilicen esa autopista financiera, pues obvio que ya no van a estar utilizando el dólar. Y por otro lado, pues los BRICS están construyendo su sistema de pagos en donde Estados Unidos no va a saber qué transacciones financieras están pasando por ese sistema. Porque solo es para los miembros del BRICS. De ahí que Donald Trump diga, no, ustedes quieren utilizar sus propios recursos, pues les voy a subir el 100% del arancel. Ahora, esta dinámica pues realmente no va a funcionar. Como no le ha funcionado en su primer gobierno, pues obviamente esto no es así. Hace poco estaba leyendo yo un blog del Fondo Monetario que dice así, de parte de Maurice Oldfield, los aranceles causan más perjuicios que ventajas internamente. Y solo me recuerdo de mis cursos de economía, donde un premio Nobel, Robert Mundell, fue quizás uno de los primeros que evaluó la ineficiencia de usar los aranceles, pero en política comercial, obvio, para ganar competitividad, no como una geopolítica, ¿verdad? Pero a la larga lo que simula el Fondo Monetario es que por más que tú impongas los aranceles, porque aquí es interesante, los Estados Unidos, si utilizara los aranceles para fortalecer su estructura productiva, es que estamos volviendo a la década de los 50, cuando estuvo de moda el modelo de sustitución de importaciones. Ustedes se recordarán que en el caso de Centroamérica lo que se hizo fue subir aranceles hasta el 270% a productos que competían con la fabricación de productos nacionales. Pues los Estados Unidos está volviendo a ese modelo de sustitución de importaciones. Aislacionista. Es un modelo aislacionista. Pero el Fondo Monetario en sus simulaciones dice, si Estados Unidos quiere imponer aranceles a China o cualquier país, los impactos va a ser que el PIB real se va a desacelerar, por otro lado se va a apreciar su moneda. Eso significa que le va a restar competitividad frente a sus socios comerciales y el incremento del arancel se puede diluir vía tipo de cambio por la apreciación. Otro elemento que plantea el Fondo Monetario dice, mire, seamos sinceros, usted no va a poder frenar las importaciones, estas van a seguir entrando porque no solo dependen del incremento al precio de importación que usted está haciendo, sino que depende de la competitividad en el largo plazo que tienen esas empresas, que usted no es capaz de sobrepasarlos.
Y por otro es que sus exportaciones reales no van a subir como él cree con el incremento de los aranceles. En suma, vamos a tener un proceso inflacionista donde los estadounidenses de a pie van a haber incrementado el precio de todos los productos que consumen Van a pagar en su más. canasta. Sí, porque no va a ser una medida unilateral. O sea, el otro también le va ahorita. Ya China se lo subió. ¿Cuánto era, 15% al carbón y al gas natural licuado, 10% al petróleo, maquinaria agrícola, camionetas y algunos autos de lujo. Y ahí le quiero si preguntar algo, doctor, para que nos termine de explicar, porque yo me acuerdo que en el gobierno anterior el presidente Trump dijo que él estaba protegiendo, ¿verdad?, la industria local, y que si estas empresas del extranjero estaban exportando productos hacia Estados Unidos, les iba a subir el arancel, o que mejor trajeran esas empresas a trabajar a los Estados Unidos. O sea, que desde allí generaran sus productos y servicios. Sí, bueno, primero... Pero sí, yo no sé si eso sí, aplica todavía. Sí, Ajá. primero voy a abordar un tema que planteó Tony. Si ustedes se percatan, el análisis arancelario que hace China es por separado. No es como Trump, que dice a todos les voy a... Solo a Sí. tarrayazos. Ellos no le dan en el hígado, en los productos que más les duele. Y son productos que se producen en zonas donde los republicanos están gobernando. ¿verdad? Además, entonces eso va a implicar que esas empresas en los estados donde se produce y que son de mayoría republicana, va a generar contradicción pues a nivel del partido, porque no van a querer que les impacte su estructura productiva local. Y otro elemento era, se me escapó, de importar las empresas. sus sí. plantas. Sí, eso es factible que pueda ser a través de una subida de aranceles. El problema es el siguiente, que los costos laborales, digamos, en China, en Vietnam, en México son mucho más baratos que en Estados Unidos. Y si no, ¿por qué tiene empresas automotrices General Motors, Chrysler en México? O en Canadá. O en Canadá. Pues son autopartes, sí, es lo que más... Y otro importante es que el hecho de haber firmado un tratado de libre comercio el 1 de enero de 1994 era fortalecer las cadenas productivas entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, lo que sucede es cuando México está exportando un automóvil. México exportando un automóvil hacia los Estados Unidos. Ajá. Al interior va una serie de autopartes que han venido de Canadá, que han venido del propio Estados Unidos. Entonces, a la larga, digamos, es fundamental ver que el producto automóvil que exporta México lleva una serie de insumos intermedios que han provenido de los Estados Unidos, de las empresas de insumos de la General Motors y de Canadá, ¿verdad? Entonces, a la larga, digamos, es como que te estés tirando, te esté dando un tiro en el pie, ¿verdad? Entonces, creo que esto es totalmente contradictorio al fortalecimiento de las cadenas de valor en el, digamos, en América del Norte. Para terminar este tema, porque después de la pausa vamos a hablar del acuerdo de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional, ¿significa entonces que simple y sencillamente está utilizando estos aranceles Trump para muñequear, para forcejear y lograr otras cosas que no tienen nada que ver con política comercial? Sí, es correcto. Los Estados Unidos ahorita están en una involución como potencia económica mundial, como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido, donde Estados Unidos lo sustituye. Pues ahorita Donald Trump está en una estrategia de bravuconada, de enfatizar que Estados Unidos es la potencia mundial. O sea, él quiere hacer sentir
en el mensaje mundial de que Estados Unidos es la mayor potencia del mundo en todos los sectores. Exacto. Pero si nosotros vemos las estadísticas que publica el Fondo Monetario, vemos que China ahora está en el primer lugar del Producto Interno Bruto en paridad de poder adquisitivo, está en primer lugar en exportaciones, está en primer lugar en innovación, difusión tecnológica, está en primer lugar en la competencia. Por ejemplo, hemos visto la IA, como que ha hecho competencia a ChatGPT, hasta el colmo que llegó un momento que el CEO de ChatGPT dijo, no, miren, no traten de competir con nosotros porque ya vamos 10, 20, 30 años adelante. Y surge una tecnología desde China que con apenas $6 millones se pone al nivel de la IA occidental, ¿verdad? Y así podemos ver autos eléctricos. La Unión Europea se está quejando por la competencia de autos eléctricos chinos. En suma, a la larga vamos a ver una administración que se va a caracterizar por esta geopolítica, ¿verdad? Por estas estrategias un tanto ad hoc que va a estar estableciendo. Y pues vamos a tener para rato muchas crisis, ¿verdad? Doctor, pero solo para terminar este tema con Estados Unidos, Canadá y México, pero al final Canadá y México están terminando haciendo lo que el presidente Trump les ha pedido de incrementar el número de efectivos para defender fronteras y comprometerse a parar los insumos para el fentanilo. Yo creo que México y Canadá nos ha dado una lección de autodeterminación en sus políticas públicas. Han sido claros en decir que si se suben los aranceles, ellos también lo van a subir. Ahora que están abiertos a la negociación con los Estados Unidos. Y a mí me parece que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado pues un gran ejemplo de cómo debe uno de negociar con la primera potencia militar del mundo, porque en efecto, con mucha dignidad. Con dignidad. Muy respetuosa. Ahora, con respeto. Doctor, pero yo le digo a Tony que Trump en la mañana se expresa de una manera con la presidenta Sheinbaum y en la tarde... He hablado con ella, qué señora más maravillosa. Sí, hemos decidido seguir estas conversaciones y ellos están dispuestos y nosotros, o sea, el discurso cambia totalmente. Pero eso es típico de ellos. Tenemos que ir a la pausa. ¿Sabe que sí se va y se exporta a Singapur? ¿Por dónde anda el Cherito Café? Aquí está Jorge Cruz. Jorge Cruz y Leo Ramírez. Mero creador del Cherito Café, y Leo Ramírez, barista de Cherito. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días y un placer de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues muy interesante el tema. Precisamente el café y la industria automotriz, creo yo que van de la mano, porque logré escuchar un poco. No hace mucho tiempo, en mi época como universitario, me recuerdo Michael Porter escribió La ventaja comparativa de las naciones. Y va de la mano con la ventaja competitiva de las naciones. Y muy, muy acertado lo que están conversando esta mañana, porque pues precisamente el café este es un obsequio. Nosotros como país en tema de calidad, El Salvador es uno de los países que produce de los mejores cafés en el mundo, que son más que exigen los mercados más, los gustos, los paladares más gourmet. En este caso también honramos a un proyecto de la General Motors allá por los años 70, que se hicieron los Cheritos en este país por Fábrica Superior de Centroamérica. En ese entonces pues el país logró producir unas 600 unidades, 600, 800, y pues algo pues que nosotros estamos promoviendo es de que nunca es tarde para que el país pueda retomar ese tipo de como una visión de nación, pues a corto, mediano y largo plazo, donde se puedan ensamblar nuevamente este tipo de concepto de vehículos a un precio barato, pues, y creo que universidades como la Don Bosco tienen proyectos de aviación, de aeromantenimiento, porque no se le puede dar también
una inversión a lo que es en la cadena de valor, lo que serían arneses, ese tipo de ensamble para este tipo de vehículo. Y este es un obsequio para nuestro invitado, el doctor Cabrera, ¿verdad? Es una bolsa de Cherito Café, recién empacada. ¿A dónde es que se va allá al mercado oriental? Nosotros, bueno, exportamos Muchas gracias. como productores que somos un consorcio de pequeños y medianos productores desde Ahuachapán hasta Chalatenango a mercados en Singapur, Estados Unidos, Europa, y dejamos la reserva de esos mismos lotes de café con trazabilidad y de manera transparente aquí en El Salvador, y qué mejor que el Cherito para promover Café El Salvador. Leo, ¿qué nos has preparado hoy? Bienvenido, porque ya lo probó. ¿Qué tal el café? Muy delicioso. Yo estuve por 5 años en el Consejo Salvadoreño del Café, así que sé lo que es posicionar una marca, sobre todo con una calidad insuperable. Lo acabo de probar. Sí, bueno. Sí, me encanta. Y preparado, Buenos días. Bienvenido, Leo. Preparé una B60 y el grano es un pacamara natural. Procedente imaginé. de las cordilleras de acá de Chalatenango. Hey, gracias, Cherito Qué Café. rico, Estamos muy orgullosos. riquísimo. Para servirles, Nos da siempre mucho es un orgullo gusto. que estén con nosotros, de verdad. Sí, sí, sí. Porque todos nuestros... Hay gente que pide que las invitemos para que les demos Cherito Sí, Café. mira, eso es cierto, pero me van a dar Cherito Café, porque si no, no voy. No, y para nosotros es de verdad, es un gran orgullo tener un café salvadoreño, pero además de primer nivel patrocinando, ¿verdad? Así que, doctor, ahí se lleva su bolsa de Cherito Café. Nos vamos a quedar cortos Muchas con el gracias. tiempo. Tenemos que ir a la ¿A pausa. dónde Gracias. encontramos Cherito Café? Estamos ubicados en Bolengo Plaza, ahí en el Boulevard del Hipódromo, y en las tiendas Tengo Market, y nos pueden encontrar también en línea. Estamos en Instagram, cheritocafé.sb, y en Twitter, @cheritocafé. Ahí está. Fácil. Además, ya vinieron los desayunos de San Martín. Ya vino San Martín. El regalo perfecto para el Día del Amor y la Amistad lo encuentras en San Martín. Escoge entre sus diseños de tazas, los nuevos llaveros, lindas cosmetiqueras o los regalitos como el mini cookie jar con galletas. Visita tu San Martín favorito. Y utilice los servicios de Línea Rosa. Línea Rosa nos trajo los desayunos desde un San Martín hasta nuestra cabina. Usted muévase con una conductora de confianza que le dé tranquilidad y seguridad. 62004491, WhatsApp y Línea Rosa App. Pausa. Ya volvemos.
Nos acompaña el doctor Oscar Cabrera, estamos muy contentos aquí, pasamos de un tema para otro. Él es presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, y bueno, fue presidente del Banco Central de Reserva. Y nos da mucho gusto porque aprendemos un montón con el doctor Cabrera. Doctor, le hacíamos la pregunta más temprano. El Salvador, en efecto, ya firmó un acuerdo final, un acuerdo que ha estado en estudio más de 5 años con el Fondo Monetario Internacional para obtener fondos que andaban en ¿qué? 1.400 millones de dólares. Pero no sé si esa cifra ya aumentó. No sé Sí, si... así es. Bueno, antes que nada, tras bambalinas, yo les comentaba que también tengo el honor de coordinar el programa de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Y hay 2 materias interesantísimas, como es geopolítica y geoeconomía, donde los candidatos a doctor aprenden a este debate de los grandes bloques internacionales, de los temas de las guerras comerciales que se están dando, del rol de los BRICS en la parte financiera, que yo creo que esos elementos son fundamentales para comprender hacia dónde va este sistema. Volviendo al tema del Fondo Monetario, yo creo que es interesante el hecho que desde la pandemia se inició un diálogo con el hemisferio occidental del Fondo Monetario para tratar de firmar un acuerdo SAF que en ese momento era por 1.300 millones. Por lo que me comentaba la misión de esa época, ya estaba a punto de firmarse cuando se anuncia en Miami que El Salvador iba a asumir el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto transgredía totalmente la creación del Fondo Monetario. El Fondo Monetario se crea en Bretton Woods en 1944 y el objetivo era el fortalecimiento de las balanzas de pagos, o sea, los graves problemas de los déficits comerciales que estábamos hablando, los graves problemas del endeudamiento que también estaba afectando la balanza de pagos, pero sobre todo se crea una moneda que se llama derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo, que se construye a partir de una parrilla de todas las monedas que emiten solo los bancos centrales. ¿Eso qué significa? Que las criptomonedas, que no son monedas, porque no cumplen las funciones del dinero, no pues transgredía la construcción misma del Fondo Monetario. Y esto dio lugar a que las negociaciones se pararan. Obviamente cada año viene una misión del fondo, revisa la situación macroeconómica del país, pero sin firmar un acuerdo stand-by. Esto trajo graves consecuencias porque el hecho de no firmar un acuerdo stand-by con el fondo implicó que se cerraron los accesos a los mercados financieros internacionales. Se cerraron a tasas de interés competitivas. Y trajo como consecuencia que el gobierno, ante las necesidades de financiamiento, emitiera a tasas de interés nunca vistas. Tasas del 12% más un recargo del 4% si no me cumple usted esto. Uh-huh. En toda la historia de las emisiones de eurobonos de El Salvador nunca habíamos tenido ese nivel de tasas, pero era comprensible, porque los inversionistas no confiaban en el hecho de que si no se firmó un acuerdo con el fondo, pues ¿quién me garantiza que mi inversión va a ser retornada? Por eso, a mayor riesgo, obviamente, mayor rentabilidad. Es hasta el 18 de diciembre del año pasado donde el directorio ya anuncia ya la suscripción de un servicio ampliado del fondo, el SAF, ¿verdad? Pero ya no por 1.300, sino por 1.400 millones. Ahora, el fondo fue claro y le dijo al gobierno de El Salvador lo que nosotros ya habíamos advertido. Tuvimos una entrevista ya por el 2021, me recuerdo, donde yo les planteaba acá que esa aventura monetaria iba a tener una vida muy corta,
y que tarde o temprano se iba a reformar la ley del Bitcoin para dejar que ya no fuera obligatoria, sino que fuera opcional. Y creo que esto es importante porque para los libertarios que creen en la emisión de un criptoactivo por parte del mercado, es que se rasgan las vestiduras porque un Estado venga a obligar a sus ciudadanos. Quiero verte andar rayado. Es que Jorge es entusiasta. Es entusiasta del Bitcoin. Sí, claro, pero son entusiastas que dejan a la libre elección de las personas si invierten o no en el Bitcoin, pero no como moneda de curso legal. Pongámonos a pensar, era imposible para el sistema de transacciones proveer los Bitcoins necesarios para comprar bienes y servicios en El Salvador, porque más del 90% de los Bitcoins están atesorados. O sea, es un activo, no es una moneda para transarla diariamente. Entonces, si el 90% del stock de Bitcoin están en billeteras frías, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser Lightning? No se moviliza, ¿verdad? No se moviliza. ¿Cómo iba a ser Lightning o el sistema tradicional de Bitcoin de pagos para estar proveyendo esos recursos? Entonces, creo que el fondo fue claro. Le dijo, mira, si quieres estar en el fondo, estas son las características. Nosotros manejamos una moneda propia que es DEG, que se construye de esa parrilla. Incluso todavía está el tipo de cambio de El Salvador, 8.75 por dólar, ahí está dentro de la parrilla, ¿verdad? Doctor, escuché a alguien decir, o sea, el gobierno no tiene dinero y está tan desesperado en conseguir ese acuerdo, estaba tan desesperado por conseguir ese acuerdo con el fondo, que tuvo que abandonar un punto de honor, como era el hecho de que el Bitcoin fuese moneda de curso legal. Y Sí. tuvo que soltar para lograr 1.400 millones. Y también envió... No, pero no solo son 1.400, eso es lo que va a dar el fondo, pero hay 3.500 en préstamos que van a otorgar y que lo probable que ya debe estar siendo otorgados, préstamos de apoyo presupuestario por parte del Banco Mundial, el BID y otros organismos internacionales, como por ejemplo la CAF. Bueno, ¿verdad? el CAF antes no figuraba, el Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, y últimamente sí hayan andado papaloteando. O sea, pero no era un banco que... Al cual se volvía a ver. A ver, lo que entendemos, doctor, es que el que el Fondo Monetario Internacional diga, yo le voy a prestar a El Salvador, Se le abre abre. la puerta no solo para que yo le dé dinero, sino que avala que el resto de organismos financieros multilaterales abran el chorro. digan, ok, si el fondo le está prestando, yo también. Y lo que pasa es que, a ver, no solo se necesitan 1.400 millones. Exacto, son al menos 5.000 millones de dólares que se requieren para cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno. Sumémosle también lo que el gobierno ha tomado en estos días, en estos años, Del fondo de pensiones. del fondo de pensiones, ¿verdad? Y todavía se ha dado el lujo de impago en el fondo de pensiones. Ha dicho, bueno, yo no voy a pagar durante 4 años, voy a congelar esto. Son el equivalente a 500 millones de dólares anualmente, si no me equivoco, puede ser que suba más. Entonces, estamos frente a una situación donde era necesario firmar este acuerdo, y lo decíamos muchos analistas económicos y políticos que se requería siempre tener pues el apoyo del Fondo Monetario, ¿verdad? Ahora, aquí viene la letra pequeña, porque no solo es dejar en carácter opcional al Bitcoin, sino que también viene el fondo y plantea, mira, yo requiero transparencia y rendición de cuentas de cómo estás manejando tu presupuesto. Yo requiero también declaraciones de patrimonio de tus funcionarios públicos, que parece ser que llevan muchos años que no están declarando patrimonio. Yo también requiero que salgan a flote
todos los riesgos y los costes que tú has incurrido para utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal. Porque hay muchos riesgos. Han recortado a lo largo de estos años del presupuesto en educación y en salud para utilizarlo. Incluso crearon un fondo en Bandesal, Un fideicomiso. un fideicomiso para la estabilidad en cuanto al tipo de cambio Bitcoin dólar. ¿Qué cabeza cabe si el Bitcoin, una de las características que tiene, es la alta volatilidad? Porque no es una moneda, sino que es un activo de refugio como es el oro, la plata, el platino, que tienden a tener elevadas volatilidades. ¿Qué significa eso? Que quisiéramos saber cuánto fueron las pérdidas Chivo Wallet. por motivos cambiarios. Ahora, hay otros elementos que están al interior de una serie de riesgos que la población se ha tragado porque sus niveles de educación e inclusión financiera son bajísimos. Ustedes se recuerdan cuando se crea la Chivo Wallet, ¿cuál fue la sorpresa? Que muchos fueron a quererse inscribir en la billetera y sorpresa, alguien ya tenía su DUI metido ahí. Y los $30 de la transferencia que iba a dar el gobierno se la comió otra persona que tenía acceso a mi DUI. Y eso fueron miles de personas. Eso muestra la volatilidad. Eso muestra que la billetera no cumplía los requisitos de seguridad. Si alguien, no sé, un experto en seguridad informática me dijo, mira, yo hice pruebas cuando pedía la fotografía del DUI, puse una taza y me dejó pasar. Mire, doctor, pero yo aquí todavía tengo los 30. Jesús. ¿Y qué hago? ¿Cómo que esto lo puedo usar o no lo puedo? ¿Qué hago? Vaya. Voy a ir a comprar chorito café. Ahorita que te deje los $30 y hacerle el traslado de fondos. Pero ahí se gastó un montón de dinero en los cajeros. ¿Qué va a El pasar software. con el hospital De la Chivopet. de los Chivopet. Chivopet. Bueno, hay una serie de dudas que todos lo tenemos, pero también lo tiene el directorio del fondo. Pues el directorio lo que le dice es, vea, transparencia? Bueno, mandó una ley anticorrupción Y ahorita. y el tema de la gobernanza que muchos también. dicen que es pura pantalla. bueno, no sé, porque ahorita la acaban de aprobar. Ahora, son señales claras de que el gobierno de El Salvador ha asumido con seriedad la firma de este acuerdo SAF con el Fondo Monetario. Detrás del directorio del fondo están los Estados Unidos, que tienen un 15% de la cuota. O sea, no hay ninguna decisión del fondo que pase si no está dentro del directorio apoyado por los Estados Unidos. Y esto es claro, ¿verdad? Entonces, el hecho de eliminar una serie de artículos, por ejemplo, había una serie de riesgos también fiscales, porque en la antigua ley yo podía pagar mis impuestos con el Bitcoin. Quiere decir entonces que el Ministerio de Hacienda asumía el riesgo de la volatilidad cuando yo pagaba. Son las dudas que tiene pues el Fondo Monetario. Creo que esto va a marcar un punto de inflexión en cómo ha venido funcionando las finanzas públicas y ha venido funcionando el tema del Bitcoin. Ahora, hay letra pequeña que yo creo que es importante que la revelemos. Y es el hecho que se le está pidiendo al gobierno de El Salvador un ajuste fiscal del 4% del Producto Interno Bruto. Que no era 3, subió al 4. Sí, antes de la negociación, cuando fue la pandemia, estaba al 3, hoy subió al 4%. Eso significa que ya hemos visto hechos la reducción del presupuesto para 2025, que la mayoría de rubros presupuestarios se han reducido, entre ellos educación, salud. También otra de las recomendaciones que hacía el fondo, porque el fondo es bien polite, le dice, mire... Oye, el doctor polite. Sí. Diplomático. Se lo dice bonito. Ajá. Trate de recortar esa grasa de funcionarios y empleados públicos, ya sea
congélelos, dice el fondo. No, no es así. Lo que les está diciendo a los gobiernos es despida. Y hemos visto miles de trabajadores que han sido despedidos de finales del año, principios de este. Entonces, el costo del ajuste de este 4% está recayendo sobre las espaldas de los trabajadores, está recayendo, pues, obviamente, en lugar de hacer otro tipo de medidas para hacer el ajuste, porque el ajuste no solo se puede hacer vía gasto, el ajuste también se puede hacer vía ingresos, ¿verdad? Exacto. Por un lado, el tema de la evasión y la elusión Tax Justice Network dijo el año pasado, vea, póngase las pilas, se le están saliendo 286 millones de dólares a El Salvador hacia los paraísos fiscales. Eso equivale al 20% del presupuesto en salud. A nivel de América Latina es el país que más fuga está teniendo de recursos por parte de empresas transnacionales hacia los paraísos fiscales. Ese es uno. Otro, el tema del gasto tributario. Tú estás regalando, y creo que en su momento fue importante para atraer empresas del resto del mundo, pero todo Estado tiene que revisar los costos y beneficios de dar exenciones de impuestos. Creo que ese es un tema que hay que verlo. Y otro es uno de los objetivos de la política tributaria. El que más ingresos y riqueza tenga tiene que pagar más. No es posible que nuestra estructura productiva sea regresiva, ¿verdad? Casi un 45% de la recaudación es basado en IVA. Independientemente del nivel de ingresos que yo tenga, si yo gano 5,000 al mes, yo voy a pagar cuando voy al mercado un 13%. Pero si una persona tiene un salario mínimo de 355, va a pagar el mismo 13%. A nivel mundial hubo una reunión del G20 en Brasil el año pasado, donde la presidencia la llevó Lula da Silva, y todos los países del G20 consensuaron la necesidad de una tributación a estos ultramillonarios del mundo, ¿verdad? Y donde recomendaron un impuesto a estos... Un impuesto global. Un impuesto global del 2% a esos supermillonarios, donde en esos está Elon Musk y compañía, Jeff Bezos. ¿Por qué? Y otro elemento es la construcción de un equipo de trabajo en Naciones Unidas que está viendo el tema tributario. Antes lo manejaba OCDE, que es el Club de los Países Ricos. ¿Y qué consecuencias trajo? Que legislaron a favor de sus empresas y esto generó mayor evasión fiscal y elusión. Pues sí, porque echa la Doctor, ley, echa la trampa. Doctor, exacto. con usted Quisiéramos seguir platicando. Sí, Una última pregunta. Emerson, para Jorge, el micrófono de Jorge, por favor. No, interesante, solo... Acerquémonos al micrófono, Jorge. Evidentemente, el doctor... al micrófono. Evidentemente, el doctor Cabrera sabe leer entre las líneas. Mi pregunta era, aprovechando que estoy acá, es por el Cherito Café. Nos mantiene bien cafeinados. Más que todo es ver las acciones que está tomando en apenas menos de 3 semanas la administración Trump. Y yo tuve la oportunidad de escuchar su postura con respecto al sector cripto, Bitcoin, en Nashville, que es la conferencia más grande. Entonces ahí dio su promesa, que la está ejecutando, nombrando además acaba de crear lo que han hecho aquí con el Bitcoin Office, hayan hecho algo similar y han puesto a uno de los inversionistas de Wall Street. O sea, estamos hablando de las personas que él está poniendo en estas plazas. Están las instituciones financieras más grandes del planeta, BlackRock, JP Morgan, todas esas empresas, al igual que en Europa, están comprando cada día de manera silenciosa Bitcoin para agregarlas a sus reservas. Y Estados Unidos también son pues el mayorista del IMF, del Banco Mundial, del Grupo Banco Mundial, porque está la CFI y todos ellos. Entonces nos están ahora pues poniendo en esta posición para que El Salvador
se comprometa a ciertos acuerdos. No muy a favor del Bitcoin, pero ellos a la vez están... Porque Trump es pro cripto. Sí, Ayer anunció, ¿verdad? Están pero anunciando la reserva. Quizás Solo- una aclaración. Es la pregunta solo para sacar... Digamos, solo El Salvador y la República Centroafricana habían asumido el Bitcoin como moneda de curso legal, pero los criptoactivos no han sido diseñados para eso, sino que son activos especulativos. Ahora, dentro del balance de los bancos centrales no se puede incorporar dentro de las reservas internacionales criptos, porque no hay una contraparte de un banco central, ¿verdad? Sino que se basa en la confianza que tiene la emisión del cripto y en la negociación intradía que se va dando. En el caso de la Reserva Federal, eso no va a suceder tampoco. Por eso Trump dice, yo voy a crear un fondo de criptos, pero al igual que en El Salvador, digamos, la legislación tiene que ser modificada. En el caso de El Salvador, esa inversión que se ha tenido en Bitcoin rompe la ley del Banco Central. El único que pueda tener un portafolio de inversión como gobierno definido por ley solo era y es el Banco Central. Entonces, no sé bajo qué reformas legales se dio que se sacaron recursos del presupuesto de la nación para invertirlos en Bitcoin. Entonces, al igual que el Fondo Monetario, nosotros queremos información, queremos que sea transparente esto, porque obviamente en los Estados Unidos van a definir claramente los marcos legales de cómo van a hacer para invertir en Bitcoin. ¿Y cuál es su pronóstico de lo que va a pasar? En un minuto. Nada, simplemente El Salvador ya firmó el acuerdo SAF y tiene que cumplirlo. Okay. Bueno. Okay. Hey, doctor, quisiéramos platicar mucho tiempo más ¿Sabe con qué? usted. Cuando ya el gobierno anuncie la firma del acuerdo y todo, volvemos a platicar con el doctor para ver... Si ya estuvo firmado. y no dijeron nada. No, ok, me expresé mal, ok. Cuando ya se empiece a ejecutar, ¿le parece que conversemos para que nos diga usted, vaya, esto se va desarrollando de esta y esta manera? Lo primero que le exigimos al gobierno es que transparente el acuerdo del artículo 4, que el año pasado no Pero quiso el gobierno divulgarlo. le pidió al fondo que no lo divulgara. Sí, pero ahorita bajo los términos de este nuevo acuerdo tiene que divulgar todo. Y la primer gesto que requerimos los analistas es que se divulgue este acuerdo que se publicó el año, que lo tiene el Fondo Monetario. Porque a partir de ahí vamos a ver las verdaderas necesidades de financiamiento que tenía el gobierno y los riesgos. Doctor, muchas gracias. Gracias, Me está doctor. esperando la KL y creo que Canal 12. Bueno, hay ahí lo van a una buscar. cantidad de medios. Bárbaro, Doc. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Bueno, muchas gracias. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.